Tens un minutet? Clar que sí, digue'm. Què creus sobre la immigració? Doncs crec que hi ha molta i a més està mal gestionada. Venen a aprofitar-se del sistema i venen ni a integrar-se ni a treballar. I nosaltres a pagar-ho tot. ¿Pero los problemas de convivencia? Cada cop més, hi ha zones que no semblen ni a Espanya. Y a mí yo no siento ni sobre ni los faltaba. ¿Qué opinas de los racistas en España? Pues yo creo que tienen razón, ya que cada uno tendría que estar en su país por sus diferentes culturas, sus diferentes razones, y yo creo que la gente que va a otros países. Vale, vale. Mira, te voy a enseñar un vídeo, ¿vale? Y me dices qué te parece. Yo cuando llegué a España, yo tenía miedo con mis amigos, bueno, me han ayudado mucho, los profes también, la escuela, yo he aprendido mucho con ellos, me han ayudado mucho a adaptarme a la escuela, a España y todo. Son buenas personas y me apoyan mucho. El primer día que llegué a España me pareció un poco difícil, porque era mi primer día y sentía que no me iba a adaptar rápido. Pero pasó lo contrario, de que encontré amigos que fueron amables conmigo. Aunque no se entendiera bien, a pesar de eso, sentí que eran un extraño. No me trataron de una manera mala, o me hicieron sentir como un extraño. Estoy muy agradecido. Yo tuve que irme de mi país debido a las condiciones de vida que hay en Cuba, debido a la escasez de cosas y el poco salario que daban y lo caro que estaban las cosas, así que mi familia decidió que deberíamos venir aquí para España. Yo pensaba que aquí el español era igual al de Venezuela, pero resulta que aquí yo digo mano y ellos dicen chaval. Entonces yo digo alguna expresión venezolana y ellos no la entienden. España es un país muy bonito. La gente aquí trata bien, la vida es cómoda. He aprendido muchas cosas nuevas y siento que poco a poco me estoy integrando. Gracias a Dios, cada día hay algo nuevo y bonito para aprender y avanzar aquí. En España me gusta la gente, sus culturas y también cómo se comportan. Mi experiencia con el catalán al principio fue complicada, porque es una lengua que nunca había escuchado. Y aunque es verdad que hay palabras que se parecen al castellano, es un poco difícil de dominar. En las clases al principio no entendía nada, por más que me lo explicasen. Y no solo la lengua, sino también la gente es muy diferente a las personas que estoy acostumbrada. Son más cerradas y hablan menos de lo que hace la gente en mi país, pero me he ido adaptando con el tiempo. Hay personas que sí son más abiertas y ayudan a una sentirse como en casa. En mi casa mi mamá escucha salsa a todo volumen mientras hace aseo. Aquí normalmente cierran a las 7 de la noche y nosotros cenábamos como a las 9 de la noche. El proceso fue largo, pero al final llegamos aquí y aún me sigo adaptando. Aunque fue complicado, pero las personas del instituto me han ayudado a hacerme sentir incluida. Extraño muchas cosas de mi país y me gustaría volver, a la gente, a la cultura, todo, pero creo que fue una buena idea venir acá para tener una mejor visión a futuro. Con el idioma era muy difícil porque vivo en un país que se habla un idioma muy diferente, pero con la gente me han ayudado mucho, ahora hablo un poquito mejor y aprender más cosas es lo que quiero. He aprendido aquí que la gente ríe poco, pero cuando ríen de verdad. He aprendido que los profesores son duros, pero te quieren ayudar. Puedo tener dos mundos y seguir siendo yo. Obviamente Venezuela siempre vivirá en mi corazón. Pues ahora que hemos acabado el vídeo, ¿qué te parece? No sabría qué decirte, me quedo en blanco. La immigració no és només un viatge físic, és un acte de valentia, esperança i resiliència. Darrere de cada persona migrant hi ha una història, un somni o una família. No oblidem que tots mereixem dignitat, oportunitats i un lloc on sentir-nos a casa. Construïm un món on les fronteres no divideixen els nostres cors, sinó que ens conviden a comprendre'ns millor. La immigració no ens resta, ens enriqueix.